porque son las 9 de la mañana para algunos del centro o para el norte, pues ya son las 7 de la mañana, tenemos diferencia horaria. Vamos a sacudir ahora nuestros pies. Sacude, sacude sus piececitos, por favor, ponte de pie. Ahí vamos admitiendo a las demás personas. Y estiramos. Ay, estírate. Como si recién te acabaras de levantar. Ay, y si sale un... Ay, déjalo que fluya. Al cabo estás silenciado. El único que está haciendo el ridículo aquí soy yo, entonces... Ay, bendito sea. Estiro. Inhalo profundo. Y exhalo. Y poco a poco vete integrando, vete sentando. Vamos recuperando esta postura y ahora sí que ya activamos circulación. La pregunta clave. ¿Cómo estoy en este momento? Día a día nos hemos sistematizado y nos hemos acostumbrado a responder en automático. Bien, gracias. ¿Cuántos de ustedes ya tenían esa respuesta en la mente? Si queremos empezar a construir y a detonar estos círculos de paz, esta construcción de paz, tenemos que estar muy atentos, muy atentas y vivir en el aquí y en el ahora. Así que tómate un minutito y pregúntate, ¿cómo estoy? Si te sirve, cierra los ojos. Si quieres apagar la cámara, apágala. Pero en realidad, vamos a ponernos todos en sintonía y hacer este scan por todo nuestro cuerpo, así como lo activamos. ¿Cómo estoy? Me duele la rodilla. Fíjate que anoche no dormí bien. Salí de fiesta. No se puede por pandemia, pero algunos de ustedes lo hacen. Digo, bueno, en otros países, yo no vengo aquí a juzgar, esto no pasa aquí en México. O a lo mejor tuve una Zoom party, me acabé una botella de vino. ¿Cómo estoy? ¿Tengo hambre? ¿Cómo estoy? Inhala profundo y exhala. Y ahora intenta resumirlo en una palabra. ¿Cómo estoy? Bueno, tal vez no puedes una palabra, pero lo más comprimido posible. Y como ya saben que soy bien preguntón, Valeria González, prende micrófono y cámara si puedes y dinos cómo estás. Voy, la cámara no puedo, pero ahí voy. Estoy hambrienta. Muy bien. David Vázquez. Hola, muy buenos días. Pues yo creo que sí estoy algo estresado. Ok. Gracias por compartir, David. Gerardo Israel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz, genuinamente contento. Gracias. Cristal Guerrero. Sí, hola. Creo que estoy algo somnolienta todavía. José Carlos, te tengo en pantalla enfrente. Buenos días, quizá un poco cansado. Un poco cansado. Emanuel. Hola, buenos días. Un poco estresado. Tan temprano. Suri. Hola, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Un poco nostálgico. Nostálgico. Francisco Montier. Hola, buenos días. Sanando, yo creo, porque apenas estuve enfermo y ya estoy recuperándome. Súper. Mallory. Mallory, ¿estás ahí? Mara Tavernier. Emocionada. Andrea Colotla.
Ansiosa. Iván Beltrán. Un poco cansado porque me voy levantando, pero feliz. Así que, Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Ingrid Valdés. Mallory, anda, cuéntanos. Ya Hola, buenos regresaste. días a todos. Perdónenme, me agarraron. La verdad es que estoy desayunando porque tengo que ir al ratito a México, entonces ando corriendo, pero muy contenta de poder escucharlos y conocerlos a todos. Gracias, Mallory. Provechito. Aida, ¿estás por ahí? Aida Valencia. Buenos días, perdón, cansada, la verdad, ayer acabé muy tarde en la oficina, estamos en auditorías. Qué pesado. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Luis Claro. ¿Dónde estás, Luis? Contento por ver la sala, tantas caras. Bienvenidos. Karina Barba. Muy contenta, Coque. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues, como siempre digo, no les voy a pedir nada que yo no esté dispuesto a arriesgarme. Y yo estoy un poco ansioso, sobre todo por el cambio de link. Espero que todas las demás personas puedan llegar a tiempo a la sesión. Pero bueno, ¿por qué hacemos estas preguntas? ¿Y por qué les cuento esto? Porque de pronto tenemos que hacer una pausa a nuestro día a día y en realidad preguntarnos cómo estamos, porque así como estamos, no vamos a cambiar el rostro, no vamos a cambiar la personalidad, y hay veces que así nos toca servir a nuestra comunidad. Y hay veces que uno no puede dar, bueno, no, siempre, uno no puede dar lo que no tiene. Y de pronto en temas de construcción de paz queremos ir y darle paz y tranquilidad a las personas cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos tristes o con el corazón roto, y a veces así nos toca. Y tenemos que entrarle al quite. Y desde ahí, desde nuestra realidad, desde nuestra sinceridad, tenemos que empezar a abordar estas realidades, tenemos que empezar a abordar estos temas, porque de pronto construimos castillos y decimos, es que es bien bonito y todo se puede, pero hay veces que sufrimos, hay veces que le lloramos, hay veces que nos desesperamos, y también para eso es este espacio, para que nos echemos porras, y cuando uno se canse, decirle, para arriba, que sí se puede levantarse. Entonces, hagan este análisis todos los días. Yo lo hago cuando me levanto, estos estiramientos matutinos de, ay, caray. Vamos a comenzar el día. ¿Cómo estamos? Y a partir de aquí, vamos a empezar con nuestra capacitación del día de hoy. Como les habíamos comentado, este primer tema es el ABC de la paz. Queremos comenzar por estos conceptos básicos de la construcción de la paz. Y les devuelvo el micrófono. Para ti, ¿qué es la paz? Si no hablan ustedes, les voy a preguntar yo, así que más vale que sean voluntarios. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la paz, considero, en una cuestión personal, es esa sensación de bienestar, de tranquilidad y de plenitud. Gracias. Gracias, Uri. Raquel Vázquez. Hola, para mí la paz son todas las pequeñas acciones que podemos hacer como individuos para lograr una mejor comunidad. Puede ser, pues justo como los pilares de paz, o sea, en muchos ámbitos de nuestra vida hay veces que no nos damos cuenta, le ayudamos a alguien, por ejemplo, a pasar su examen, pero ¿qué tal si a esa persona le cuesta muchísimo trabajo y ese examen depende de su carrera? Entonces es como, yo creo que puede ser como aquellas pequeñas acciones que como individuos creemos que son pequeñas, pero pueden lograr un gran cambio en la sociedad. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguien más? Jenny Tus. Yo creo que la paz es
un bienestar tanto individual como colectivo. Es lograr un conjunto de habilidades juntos, pero que en el mismo ambiente estemos tranquilos, sea individual, sea colectivo, sea con 2 personas. Entonces, es lograr un ambiente sano de convivencia. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Yo, para mí la paz, lo que siento cada vez que hablamos de paz o trabajamos por ella, es llegar a una sensación de tranquilidad que me permita hacer las cosas que en sí quiero. Porque a veces es como, quisiera salir a caminar, ¿no? Pero me da miedo porque me siento inseguro en algún lugar y no siento esa paz. Para mí es la paz. Esto es la paz, una sensación de tranquilidad que te permite desarrollarte en los ámbitos que quieres. Y ahora les cambio la pregunta. Ya dijimos, o sea, qué factores, o para nosotros qué es la paz, pero ahora, ¿qué factores, qué elementos debería tener mi vida, mi sociedad, mi comunidad para decir que está en paz? ¿Cómo digo que hay paz en mi localidad? Pues con respeto o amor en la misma sociedad. Ok, gracias Valeria. Yo considero que a nivel comunitario tiene que haber una sensación de seguridad y de tranquilidad colectiva. Y desafortunadamente, donde tiene su casa, eso no existe ahorita. Aquí hay mucha violencia, se respira miedo. Así lo digo ahorita, se respira miedo. Ay, qué triste es escuchar eso, pero de pronto se vuelve la realidad de nuestro querido México mágico musical. La violencia como uno de los ejes principales de muchas de nuestras conversaciones. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra aportación? Yo. También tiene que ver con el autoconocimiento, independientemente de la escala en la que lo trabajemos, la escala personal o la escala comunitaria, el conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestra familia, conocer a nuestros compañeros de trabajo, conocer a nuestros vecinos, forma parte de un proceso de construcción de paz. Muchas gracias, Gerardo. Puede ser también el cumplimiento de los acuerdos. Es que, no sé, me pongo a pensar, tal vez el concepto de paz o la concepción de paz de nosotros puede variar a Medio Oriente y demás, pero según los acuerdos que tenga su sociedad y el bienestar que le produzca a ese lugar, es lo que lo podría llevar a la paz. Creo, no sé. Gracias, Francisco. Mencionan elementos muy diferenciadores en 2 aspectos y creo que es un punto como importante de empezar a dialogar porque la paz en muchos sentidos se construye como un concepto abstracto. Lo que para mí, los factores que a mí me generan paz no van a ser los mismos que los de Manuel o los de Iván o los de Raquel. Ahí los fui mencionando y fueron apagando sus cámaras, qué feitos de modos. No era adivina quién. Por un punto, algunos de ustedes mencionan ciertos elementos que podrían construirlo. Por el otro lado, algunos factores que si no existieran podrían darnos comunidades más pacíficas. Tristemente, no podemos hablar de paz sin hablar de violencias. A mí me gusta mucho comenzar como este tipo de reflexiones cuando hablamos de temas de construcción de paz, justo con eso, porque en muchas de las ocasiones relacionamos pues, la construcción de la paz si no existiera guerra, si no existieran pleitos, si no existieran ciertos factores, pues tendríamos comunidades más pacíficas, sobre todo como en las regiones, no recuerdo de dónde eres, Uri, pero me siento muy identificado porque yo soy de Tamaulipas. Uy, Tamaulipas, sí, temblaron. Entonces, justo a esto voy. Sorry. Tu servidor es vecino del Estado de México, tiene su casa en Cuautitlán, México, en Joyas de Cuautitlán. Desafortunadamente se ha vuelto el fraccionamiento un foco rojo de violencia, tristemente, pero es su casa. Gracias, Uri. Y por eso les digo que tendemos a relacionar la paz con igual a no violencia. Si no existiera violencia, tendríamos paz.
Y les traigo este concepto que es de la OMS, y trata de ser lo más amplio posible. Regularmente las organizaciones buscan tener estas dimensiones muy amplias para no dejar afuera ningún tipo de discriminación. Y temas en los que a mí me gusta resaltar es que este concepto de violencia a veces va con fuerza física, con lo que nosotros representamos como golpes o agresiones, pero también el exceso de poder o la ambición por poder. Hay cosas que lo tenemos en el constructo social, como las amenazas, o realizar la acción contra ti mismo. O sea, la violencia no solo es hacia el exterior, sino también hay elementos o factores que tengan intención o que en realidad lo hagan, o sea, de lesiones, golpes, muertes, daños, traumas, tanto en la psique social como en lo personal. Y me gusta mucho este concepto porque abarca muchas vertientes, pero de pronto dices, a ver, ya me perdí. ¿Por qué? O sea, ¿qué es esta dinámica de las violencias? Y aquí le cedo micrófonos a Clarito, que nos va a explicar una manera un poquito más sencilla de entender la dinámica de las violencias. Hola a todos. Bueno, dando continuidad al tema de la violencia, voy a hablar un concepto que es introducido por Johan Galtung. ¿Quién es él? Pues un sociólogo noruego que ha trabajado bastante en temas de paz y nos muestra ahorita en este iceberg un concepto con 3 tipos de violencia. Es muy importante que lo entiendan. Si al final queda tiempo, podemos hacer ejercicios ya después de lo que yo les explique. Tenemos la división de la violencia en 2 maneras, la visible y no visible. Como ven en el iceberg, podemos darnos cuenta que lo que es visible, pues es solo la punta. Pero lo que realmente tenemos que empezar a trabajar se encuentra abajo. La cantidad es más grande y se divide en 2, lo que es lo no visible, la violencia cultural y la violencia estructural. Un ejemplo de violencia visible puede ser, pues, violencia física, verbal, tiene que ver directamente, pues, con agresiones que podemos ver. La violencia cultural, pues, esta se encuentra legitimada por la religión, filosofía, ciencia, todo lo que la sociedad aporta y acepta en este entorno de violencia, mientras que la violencia estructural, pues es la privación de las necesidades básicas sin tener un daño físico visible, pero que a final de cuentas va a tener una repercusión acá arriba, lo que tiene que ver en la violencia visible o en el daño directamente. Es importante ver este triángulo, como les comento, porque aplica a bastantes cuestiones. Más adelante les voy a poner un ejemplo. ¿Le puedes cambiar a la siguiente diapositiva? No sé si en este tema tengan ahorita alguna duda. ¿Se podría considerar la violencia estructural como la falta de atención por parte del gobierno? Es correcto. ¿A eso se refiere, perdón? Sí. Los veo con muchas caras de what. A ver, Iván, pregúntanos. Perdón, quiero entenderlo porque es parte de la labor propia que yo tengo dentro de derechos humanos. Se puede considerar, perdón que pregunte tanto, pero no me gusta quedarme con dudas. La violencia cultural sería ahorita lo que estamos viviendo nosotros con lo de la narcocultura, de que se tiene endosado a los narcotraficantes, a la cuestión de violencia, que es una cuestión que ahora muchos jóvenes y hasta niños están viviendo como tal, de que todo gira en torno al narcotráfico. Y la cuestión estructural es la falta de respuesta o la falta de capacidad que hay por parte de las autoridades en atender situaciones de violencia y de convivencia pacífica. ¿Así lo podemos entender? Sí, es correcto. La violencia cultural se refiere a todo lo que nosotros damos por aceptado en nuestra cultura de la sociedad. No sé, los nazis, pues lo que hablabas tú de Culiacán, la cultura de Culiacán, la cultura
buchona, los narcos, todo eso, que damos por aceptado a la sociedad, que construye y al final de cuentas tiene un eco posteriormente en la violencia visible. O sea, el daño en la narcocultura no es a final de cuentas las matanzas que se generan o las muertes que produce, porque viene desde más abajo y es el tema que tenemos que tratar, atacar el iceberg desde abajo en todos los temas que tienen que generar en torno a la violencia. Disculpa, aquí también entraría la violencia causada por cuestiones, no sé, como físicas, tono de piel o inclusive preferencias sexuales, género y demás. ¿Entra como violencia cultural o ya es un tanto estructural? Porque tiene que ver con estratos socioeconómicos, generalmente la piel, dinero y todo eso. A ver, Coque, ayúdanos. Sí, justo en esta parte, o para entender la dinámica de las violencias, la violencia visible es un reflejo de lo que viene abajo. La violencia estructural va un poquito más encaminada hacia el modelo económico, hacia las formas en las que nosotros nos regimos como sociedad, el sistema de gobierno, el sistema político, toda esta participación, todas estas estructuras o sistemas que reflejan y que vienen a representarnos a nosotros como sociedades. Por el otro lado, la violencia cultural va encaminada hacia estos patrones de conducta. No solo, ahorita hacían mucho referencia como a la narcocultura, pero también el machismo, la privación a los derechos a la comunidad LGBT, como estos patrones de conducta que nos marcan como sociedad, pasan a ser una violencia cultural hacia nuestros valores y principios. Algo que a mí me gusta mucho remarcar así subrayado y en negritas, algo que mismo dice Galtung, que para poder cambiar un problema estructural pueden pasar décadas, y para cambiar o modificar un problema cultural pueden pasar generaciones. Y yo siempre lo pongo con ejemplo de la violencia de género y las cuestiones raciales. A pesar de que tenemos leyes, a pesar de que tenemos modelos inclusivos, política pública, mientras no modifiquemos patrones culturales, la violencia permea en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos el patrón de la violencia cultural muy arraigado. El movimiento racial empezó en 1910, 1920 aproximadamente, la lucha por los derechos de las personas de color. Y apenas 2020 tuvimos el homicidio doloso por un policía en Estados Unidos porque la persona era negra, porque la persona era de color oscuro. Su patrón cultural le dijo es violento, ¡pum! Llevamos más de 100 años y seguimos teniendo esos reflejos. Mismo ejemplo con la violencia de género. El movimiento empezó en 1950, 1960, años más, años menos, dependiendo de las regiones. Y las marchas por apoyo al feminismo es un reflejo de problemas que no hemos podido quitarnos. Suri, tenías la mano levantada. Sí, gracias. Yo considero, y bueno, siendo un poquito ya mayor que la mayoría, perdón, pero hemos cotidianizado la violencia. No digo normalizado porque la violencia no es normal, no es natural. A lo largo de la propia historia de la humanidad y hablando de la cuestión de violencia, hemos cotidianizado la violencia, lo hemos vuelto cotidiana y nos hemos adaptado a ella por una cuestión cultural. Ahorita se están cambiando muchos paradigmas que anteriormente era cotidiano hacer la segregación racial, la cuestión de machismo, y ahorita que es el choque de nuevas generaciones con esta visión más humanista, no tan cuadrada, es cuando nos estamos dando cuenta que venimos desde ya varios años atrás, 15, 20 años, cotidianizando esta violencia como tal, ya la vemos como algo cotidiano, reitero, no normal, porque la violencia no es natural. La violencia, perdón, creo que estoy utilizando la cuestión. Sí, no, la violencia no es natural. Lo que es natural es el ser agresivo como un mecanismo de defensa. Perdón si me equivoco. Pero en los últimos años y a partir de muchas cuestiones de cambio de paradigmas,
hemos cotidianizado la violencia. Y eso creo que ahorita nos ha estado afectando ya mucho. O sea, ya no nos sorprende que en las noticias se hable de ejecuciones, de balaceras, de que ya veamos en un programa de televisión narco, violencia, trata de personas. Creo que ha sido ese bombardeo de que ya la violencia es una cuestión cotidiana, es algo del diario vivir. Gracias. Ay, si me permites ahí agregar algo, justamente mencionas, ¿no? Esta parte de lo hemos hecho de cierta manera normal. Y justo ahí nosotros vemos dos conceptos distintos, ¿no? Esta parte de violencia y la parte del conflicto. Finalmente el conflicto es algo inherente al ser humano y es algo que existe y es algo que nos hace tener estas diferencias de opiniones, de ideas, de puntos de vista y que finalmente nos puede llevar a algo mejor, ¿no? Estas discrepancias nos pueden llevar a buscar mejoras para el entorno y para cada uno de nosotros. En cambio, cuando llegamos a un tema de violencia es algo que nos limita, es algo que nos restringe y que no está dejando que sigamos adelante, que sigamos avanzando. Y sí, como mencionan ellos, ¿no? Finalmente, dependiendo, ¿no? También muchas de las regiones del país hay lugares donde están un poco más en contacto con ese tipo de violencias, hay lugares donde tal vez no son, o sea, vemos un diferente tipo de violencia, ¿no? Y eso va haciendo también nuestra cercanía y que tanto lo hemos ido normalizando, lo hemos ido aceptando. Y en esta parte cultural que también mencionaba Coque, pues muchas veces hay pequeños comentarios que incluso tenemos en nuestros discursos del día a día, donde sin darnos cuenta vamos justificando algunas cosas, ¿no? Todos hemos escuchado en algún momento algún comentario de un, bueno, pues es que desapareció o algo le pasó porque andaba sola, era de noche, había tomado, ¿no? Van algunos argumentos justificando algunas otras cuestiones. O algo que ocurre, por ejemplo, yo soy de Puebla, algo que nos ha pasado mucho es el tema de linchamientos. Y entonces era un ladrón, la gente lo agarró, lo linchó y lo mataron. Y entonces la gente dice, pues sí, estuvo bien porque él era el malo, entonces es justificado que le hayan hecho esto, ¿no? O es justificado que haya sucedido estas situaciones. Entonces, hay muchas cosas que hemos ido adoptando, ¿no? Algunas ideas que hemos ido permeando, pero que necesitamos irlas identificando. Ahí me parece que alguien tenía la mano levantada. Yo. Sí, igual, poniendo con algún ejemplo, yo trabajo para el municipio de Celaya. Mi experiencia es más en el ámbito municipal. Y sí, en la parte cultural, ahorita se me viene a la mente como algún ejemplo, sobre todo en la parte vial, ¿no? Todos los que somos conductores, pues estamos cuidándonos del tránsito porque es el que nos va a venir a fregar la vida con cualquier cosa. Ya es a veces pasa porque no tenemos el conocimiento del propio reglamento, ¿no? De que te inventan cosas, de que te están hostigando, de que te persiguen, etc, etc. Igual acá yo también lo veo en mi trabajo, yo trabajo en el sector de juventudes y es lo mismo con la parte quizás estructural, en la parte cultural, ¿no? Donde incluso se ve reflejado hasta en la cuestión de los presupuestos. Yo recuerdo hace algún tiempo que nos tocaba platicar, hacer el cabildeo con los regidores para que nos aprobaran el presupuesto del ejercicio, ¿no? Y era como, pues son los chavos ahí, pues ustedes qué han de saber, o como minimizando esa parte de porque eres joven, no tienes el conocimiento y no vas a poder, ¿no? Y ellos son los adultos, y ellos son los que saben, y ellos son los que te van a decir. Esa parte también como cultural, ¿no? Muchas gracias, José Carlos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que podemos hacer la diferencia y lo queremos poner para que ustedes lo tomen en cuenta. Violencia visible se encuentra en la punta. Esto estamos hablando sobre la violencia de género, en que se refleja asesinatos, agresiones físicas, violación, abuso sexual, amenazas, gritar, insultos. Pero que hay abajo, ¿qué es lo que no podemos ver? Una violencia cultural que estamos dedicados a humillar, desvalorizar, ignorar, despreciar, chantaje emocional, humor sexista que lo vemos muy cotidianamente, lenguaje sexista, micromachismos, todo esto que la cultura ha adoptado y que la cultura ha permitido, que a final de cuentas va a repercutir en la punta de esto, en asesinatos, agresiones físicas y violación, y en la base
¿De dónde viene todo esto? De una sociedad patriarcal. Ya les quedó un poquito más claro, ¿verdad? Bueno, si quieren más ejemplos, al final los discutimos. Vamos a tener ahí unos grupos. Y bueno, seguimos con la paz. Ya tenemos muy claro este concepto. Creo que ustedes ya lo han de manejar a la perfección. Se divide la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa es la ausencia de violencia directa o la ausencia de miedo a la violencia. ¿Qué es lo que pretende esta? Pues simplemente terminar con las guerras y demás. Y la ausencia positiva se dedica a la construcción de la paz mediante actitudes, instituciones y estructuras. Creo que el estar aquí, nosotros estamos formando parte de esta paz. Le podemos dar a la siguiente. Y volvemos a lo mismo. Paz negativa, hay que aprendernos bien este concepto para poder hacer la diferenciación. Ausencia de violencia o miedo a la violencia. Es muy utilizada para crear el índice de paz mundial y que es la principal medida de paz en cada nación. Y la paz positiva, que es el otro concepto, nuevamente retomamos la construcción de la paz. Todas las instituciones y actitudes, estructuras que se forman para fortalecer la paz en la construcción. Y ya. No, porque si no me voy a agarrar hablando más. A continuación va a seguir ya Karina. Vamos a adentrarnos un poquito a los pilares de paz y cómo generarlas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues platicarles un poquito, no sé si... platicarles un poquito, porque luego a veces es como complicado el hecho de entender bien qué es la paz. Y como bien lo comentaban nuestros compañeros, por ejemplo, creo que decía, es un concepto muy abstracto, ¿no? O sea, finalmente, a veces cuando nosotros decimos, yo soy constructor de paz, sí o no soy, algunos de los comentarios de los participantes pues nos dejan ver que sí lo sabemos, que estamos contribuyendo a la construcción de paz. A veces no lo tenemos tan claro ni en qué momentos, pero por eso es importante y los pilares de paz positiva pues nos dan una guía muy clara, ¿no? Porque entonces esto nos permite el saber cómo podemos medir la paz y no solo cómo podemos medirla, sino también cómo podemos nosotros sumar a la construcción de esta paz, ¿no? Diciendo, bueno, a lo mejor a través de mis acciones yo puedo sumar a este pilar y entonces puedo contribuir a que los indicadores que están incluidos dentro de este pilar pues puedan sumar más a una sociedad con mucho más paz positiva, que finalmente ese es el objetivo de la red, sumar a la construcción de la paz positiva, ¿no? Y alejarnos ya un poco más del tema de la paz negativa, que es la que utiliza la mayoría de las instituciones públicas para medir los temas de paz. ¿Cuántos pilares de paz hay? O sea que eso es como básico, pues nos tenemos que como grabar este número. Son 8 pilares de paz positiva los que tenemos que trabajar, en los que vamos a ir trabajando. ¿Cuáles son? Aquí los tenemos en la presentación. Pues tenemos lo que es buen funcionamiento de gobierno, bajos niveles de corrupción, que es un área de oportunidad muy importante que tenemos que trabajar, el libre flujo de la información, las buenas vecindades, las buenas relaciones con los vecinos, la distribución equitativa de los recursos, que ese es, yo creo que el fin último de cualquier sociedad, el hecho de que podamos alcanzar esta situación, pues nos va a permitir la construcción de sociedades equitativas que permitan ahora sí que el desarrollo humano y el bienestar social, que es lo que como país y como humanidad buscamos, ¿no? Que está planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la aceptación de los derechos de los demás. Y no solamente hablamos de los derechos que están establecidos ante la ley, ¿no? O sea, estamos hablando de de aceptar los derechos en general y ver y percibirlos, los derechos humanos, como lo comentan nuestros compañeros, y sobre todo como que no solo hablar de un tema sustantivo, ¿no? O sea, no solamente hablar como de estos derechos que están plasmados en las constituciones, ¿no? Sino del tema cultural, que se abracen realmente los derechos de las personas para evitar y disminuir lo que es la violencia estructural y la violencia cultural. Entornos empresariales sólidos, definitivamente, y bueno, el alto nivel de capital humano. Les voy a describir poco a poco un poco de cada uno de estos para que tengamos un poco más de claridad, porque a veces decimos, bueno, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de un buen funcionamiento del gobierno, pues nos estamos refiriendo
a un gobierno que preste servicios de calidad, tanto en públicos como civiles, con la finalidad de generar confianza, que promueva la participación de las personas, hablar de promover la corresponsabilidad ciudadana. Y esto, al final de cuentas, cuando existen sociedades que participan, pues se traduce en estabilidad política, ¿no? Podemos alcanzar la gobernanza y la gobernabilidad. Y sobre todo, y lo más importante en este pilar, pues es garantizar a las personas un Estado de Derecho, que, bueno, como bien sabemos, yo no sé si algún día en México vamos a tener Estado de Derecho, ¿no? Esperemos que sí, y ese es el objetivo, ¿no? Trabajar y construir para que realmente los mexicanos podamos tener un Estado de Derecho. Y bueno, el segundo pilar que les presento aquí es la distribución equitativa de los recursos, que eso es la base de cualquier sociedad. Yo creo que eso es a lo que aspiramos todos, el que podamos tener las mismas opciones y oportunidades todas las personas, independientemente de género, de raza, de cualquier cosa. Bueno, los países que tienen los más altos niveles de paz, pues tienden a garantizar la equidad en los accesos a recursos, tanto como lo es educación, como lo es salud, y aunque en menor grado o mayor grado, pues la equidad en la distribución de los ingresos, ¿no? Que es muy importante para poder construir estas sociedades. El libre flujo de información, que es uno de los pilares en los que México se ha ido fortaleciendo y que es muy importante, que yo creo que las redes sociales también han tenido como una gran incidencia, porque permite que haya un mayor número de medios de comunicación, sobre todo que sean libres, que sean independientes, que difunden información y que generan sobre todo mayor apertura y ayuda a las personas y a la sociedad civil a trabajar en conjunto. Estos medios reflejan el grado de acceso a la información que tienen los ciudadanos y qué tan bien informados están. La intención con este pilar, pues, es que las personas puedan tener informaciones de diferentes perspectivas, ¿no? Y que entonces nosotros podamos tener nuestros propios juicios, ¿no? Entonces, que si dicen es verde, entonces nosotros digan es rojo por esto, por esto, por esto, y entonces que cada ciudadano pueda construir su propio posicionamiento ante una cosa y así poder construir los equilibrios. El grado de libertad, de independencia que gozan los medios de comunicación es de vital importancia, y esto es con la finalidad de mejorar la toma de decisiones en respuesta a las relaciones con las crisis. El entorno empresarial sólido es de vital importancia porque por el tema económico, ¿no? Finalmente sabemos que de ahí se traduce el bienestar. Si tenemos sociedades que tengan ingresos, que exista una estabilidad económica, pues eso se traduce en bienestar. La fortaleza de las condiciones económicas, así como de las instituciones formales que sustentan la operación del sector privado y determinan la solidez del entorno empresarial. La competitividad empresarial y la producción económica se relacionan con países como mucho más pacíficos, ¿no? Al igual que existen de sistemas regulatorios que posibilitan la actividad de negocios. Aquí es importante que el Estado en sí mismo propicie que las empresas puedan consolidarse, que existan como tanto en el tema fiscal como en el tema hasta legal, ¿no? El que puedan ser mucho más accesibles, la formalización de las empresas, que se puedan establecer, pues ahora sí que empleos mucho más dignos, y sobre todo que las empresas, que yo creo que ahorita están pasando momentos complicados por el tema de la pandemia, pues puedan seguir generando empleos, ¿no? Porque al generar empleos, pues generamos bienestar. En la siguiente, por favor. La siguiente vamos a ver lo que es alto nivel de capital humano. Es la base del capital humano competente, refleja el grado de las sociedades que prestan atención a los jóvenes, educan a su población, que es muy importante, y que promueven el desarrollo del conocimiento, que tenemos que apostarle mucho. Sabemos que en México ahorita estamos viviendo un momento complicado porque se han disminuido muchísimo los recursos que se tenían destinados para la investigación, para la generación de conocimiento, y más que la reducción de los presupuestos, pues también estamos ante un panorama en donde se desaparecieron figuras que eran muy importantes para gestionar recursos a nivel internacional, que era de donde se llevaban a cabo las investigaciones. Con la mejora con este capital humano, con esta generación de conocimientos, pues obviamente se da una mejora de productividad económica y nos hace mucho más competitivos a nivel internacional. Permite la participación política y también aumenta el capital social. La educación es la piedra angular para cualquier sociedad que se vuelvan resilientes y generen mecanismos de aprendizaje y adaptación, que es
importantísimo, más en este momento globalizado en el que vivimos y que evidentemente pues así va a seguir siendo. La aceptación de los derechos de los demás. Las leyes formales garantizan las libertades y los derechos humanos básicos, así como las normas sociales y culturales informales. Era lo que les comentaba, o sea, no solo se trata de la aceptación de lo legal, pues de lo que ya está reconocido, aunque no todo en su ejercicio, es importante que también se respeten las normas sociales y culturales informales relacionadas con la conducta de los ciudadanos, que funcionan como indicadores sustitutos de los niveles de tolerancia entre los diferentes grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y socioeconómicos del país. Del mismo modo, la igualdad de género y los derechos de los trabajadores son componentes importantes de la sociedad que defienden la aceptación de los derechos de los demás. Aquí va muy ligado con el tema de las violencias estructurales y culturales, porque a pesar de que existen marcos legales que nos garantizan igualdades sustantivas a hombres y mujeres, pues en el ejercicio de los derechos no es así, ¿no? O sea, nos garantizan una igualdad entre hombres y mujeres, entre género, entre razas, en cualquier tipo de etnia. Sin embargo, pues no pasa en la práctica. Por eso es importante seguir atendiendo esta parte, pero este pilar engloba mucho más allá de eso, ¿no? Engloba mucho más de buscar el tema de las normas sociales, que eso también incide muchísimo en la disminución de las violencias, sobre todo culturales, ¿no? Que nos costará muchos años poderlas ir erradicando. Y bueno, el siguiente pilar son los bajos niveles de corrupción, que sin duda es un área de oportunidad muy importante para México, y para todos los países, porque de hecho la percepción sobre los niveles de corrupción en todo el mundo es alta, o sea, lo podemos ver hasta en países de primer mundo que son ejemplos para nosotros, pues la percepción social sobre los niveles de corrupción pues está presente y está latente y pues nos lastima a todos. En las sociedades con altos niveles de corrupción, los recursos se asignan de forma inadecuada, lo cual a menudo provoca que falte el financiamiento para servicios esenciales. Las desigualdades resultantes pueden detonar la agitación social en situaciones extremas de violencia y de violencias. Contar con bajos niveles de corrupción puede elevar la confianza en las instituciones. Estos pilares interactúan sistemáticamente para construir las actitudes, instituciones y estructuras de la sociedad. Un nivel más alto de paz positiva es posible cuando las actitudes son menos tolerantes a las violencias, las instituciones responden más a las necesidades de las sociedades y las estructuras favorecen a la solución sin violencia de los agravios. Esto es muy importante porque a veces decimos, bueno, pues es que la corrupción es mala, pero puede ser tan alta su incidencia, sí. El mayor impacto negativo que puede tener la corrupción, pues es a dónde se asignan los recursos públicos, ¿no? O sea, si finalmente se tiene que atender algunas problemáticas sociales que no son vistas o que no atienden a las necesidades políticas o de grupos políticos, pues entonces estamos dándonos cuenta que las problemáticas prioritarias sociales se están dejando de lado. Por eso es importante que que existan bajos niveles de corrupción para que el dinero y los recursos en general, tanto humanos como económicos, puedan ser destinados a atender las principales problemáticas y pues sobre todo tener instituciones que de verdad atiendan, ¿no? Que de verdad hagan su función, tanto en el ejercicio, yo creo que una de las grandes carencias también es el tema de la impartición de justicia. El siguiente pilar son las buenas relaciones con los vecinos, que pareciera algo como muy simple, pero que en mi opinión es uno de los pilares mucho más importantes, porque finalmente es lo que es la base, ¿no? Es la construcción de todo. Son las relaciones pacíficas con otros países que son tan importantes como las relaciones entre los grupos de un mismo país. Los países con relaciones exteriores positivas son más pacíficos y tienden a tener más estabilidad política, así como gobiernos con mejores funcionamientos e integración regional y menos niveles de conflicto interno. Este factor también beneficia a las empresas e impulsa la intervención extranjera directa, el turismo y la entrada de capital humano. Aquí un ejemplo importante que podemos visibilizar, pues el tema de Venezuela, pues es un país que pues tiene ahí relaciones políticas ríspidas con pues grandes potencias. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos un bloqueo totalmente en la parte de acceso a muchos productos, principalmente, lo que ha desencadenado en una calidad de vida para sus habitantes, pues carente, y que han buscado
salir de su país o que han tenido de verdad necesidad de poder acceder a productos en otros países, algo que pasaba en Cuba, que bueno, Cuba ya está saliendo un poquito de esa situación donde por muchísimos años ni siquiera tenían refacciones para los autos y que de verdad frenó muchísimo su desarrollo en esa área, que tú puedes ir a ver los productos y un shampoo de 250 mililitros cuesta 60 pesos, ¿no? Ya 3 cooks, ¿no? Entonces ya traducidos son como 60 o 72 pesos y dices, bueno, ese producto a mí me cuesta aquí en México 16 pesos, o sea, lo que sería menos de un cook, ¿no? Entonces, el ver y ir viendo cómo estas relaciones impactan en el desarrollo y pueden frenarlo de manera general. Estos serían los 8 pilares para que los puedan tener algo más claros. No sé si alguien tenga una duda. Ahorita mis compañeros van a ir poniendo ejemplos de la vida práctica de cada uno de estos pilares. Muchísimas gracias. Pero si tienen alguna duda así como más conceptual, con mucho gusto. Pero, Suri, ¿tienes alguna duda? Más que nada que comentar, sí es muy cierto y desafortunadamente toda Latinoamérica, lo que nos ha afectado a cada nación de Latinoamérica ha sido los altos grados de corrupción. Y comparando a Europa, hay lugares de Europa como Bélgica, como los Países Bajos, que en el caso propio, y creo que otro compañero también colabora con el municipio de Celaya, esa situación de corrupción, ¿no? Y difícilmente, y lo digo con tristeza, muchos compañeros que estamos en el servicio público están con la finalidad de entrar al servicio público para ver qué ganas o qué sacas de provecho. Yo tengo, dentro de la capacitación que yo brindo, tengo el curso sobre responsabilidad de los servidores públicos, y algo que yo les menciono mucho es el que tú estés en el servicio público te lo dice, estás para servir. Y desafortunadamente en Latinoamérica, llámese Venezuela, llámese Colombia, llámese Brasil, llámese México, llámese Nicaragua, el servicio público siempre está vinculado a gente corrupta, a gente viciada, a gente que va a perder el tiempo. Contrariamente a lo que pasa en Europa. En Europa, el que tú seas un servidor público es un privilegio. Yo comentando en la semana, por ejemplo, en Bélgica se están cerrando las cárceles porque ya no hay índices de violencia como tal. Entonces, refiriendo a lo que comenta nuestra compañera, estos pilares, si los lleváramos a cabo desde lo personal, desde lo social y hasta lo nacional, podríamos obtener un mejor país. Desafortunadamente venimos de una cultura de hace 70, 80 años totalmente de corrupción. Es mi aportación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Uri. Y entonces continuamos con la exposición si alguien no tiene otra pregunta o aportación. Bueno, continuamos. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues buenos días nuevamente a todos y a todas. Ahora sí, ya entendimos un poquito de qué onda con la paz, cuál es la diferencia entre paz positiva y paz negativa, nuestros diferentes tipos de violencias, las directas, las estructurales y las culturales, y ya entendimos también un poco sobre los pilares de paz y el por qué son necesarios para la construcción de la paz positiva. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros atacamos la violencia directa, cuando queremos erradicar la violencia directa, nos mantenemos en una paz negativa. Pero ya cuando trabajamos por eliminar todas estas violencias que traemos ya en cuestión actitudinal y de pensamiento, ya estamos trabajando por una paz positiva y sostenida. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo llegamos a crear proyectos o iniciativas que realmente estén trabajando por la construcción de paz positiva? Pues les vamos a presentar dos ejemplos y ya lo ampliaremos más en los breakout rooms y en las preguntas finales.
Pero les voy a pedir que por favor le pongan un poquito de atención al siguiente video. Este video es de un colectivo que trabaja en Puebla, colectivo Tomate. Vamos a ver si podemos visualizar el video. Trabajamos dentro de la comunidad, realizamos talleres, charlas y juntas vecinales. Invitamos a las personas a participar casa por casa, les explicamos el proyecto. No solo es pintar por pintar, sino que realmente te acercas a las personas, te hablan sobre las tristezas, sobre las experiencias, sobre las alegrías que ellos han pasado. Cuando sales a la calle y compartes con ellos, vives con ellos. Bueno, vives como su día a día y pues eso es lo que más me gusta. Hay un vínculo del pueblo o de la familia con la sensibilidad del artista. El ver que el pueblo se une para poder hacer un poquito de arte, apoyar a los artistas que vinieron a plasmar un poquito de lo que es nuestra cultura y nuestro sentir. Esto es lo más interesante que pueda tener la pintura mural como tal, el regalo hacia la población, el regalo hacia la gente, y eso es invaluable, pues. Después un señor se me acercó y me dijo que les estábamos cambiando la vida. Yo le dije, señor, usted también nos está cambiando la vida a nosotros. Es una experiencia maravillosa. Me alegra mucho ver que la gente se está poniendo manos a la obra, están cuidando un poquito más el espacio, se han puesto a limpiar. Estarlo viviendo aquí en Ciudad Mural, compartiendo con la gente, compartiendo el espacio, compartiendo con mis compañeros y dándome cuenta que de verdad estamos generando impacto. Ok, bueno, como pudimos ver en el video, nosotros, si llega alguien y te dice, pues nosotros tenemos un proyecto de murales para la paz, pues tú dirías, ¿qué? O sea, ¿cómo un mural construye paz, no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Pero en realidad esta parte del colectivo va mucho más allá porque habla de la cohesión social, ¿no? Ellos se acercan a las personas, que es algo súper importante, de acercarse a la comunidad. Y como lo dicen en el video, ¿no? Van casa por casa, explican el proyecto, los escuchan. ¿Quién eres? ¿Qué historia quieres contar? ¿Cómo quieres participar? Y la comunidad solita dice, bueno, pues yo quiero esto, yo soy esto, yo quiero compartir esto. Y ese pedazo de historia que la misma comunidad seleccionó es lo que se plasma en los murales, ¿no? Entonces, pues imagínate tú como parte de esa comunidad, ¿cómo no vas a querer contribuir si tu historia está plasmada ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? De manera casi natural, pues tú vas a darle mantenimiento a ese mural, no vas a permitir que llegue alguien más a dañarlo, vas a cuidar el entorno, ¿no? Entonces, las comunidades se vuelven mucho más cohesionadas, son más sólidas, tienen mucho mejor relación entre ellos, que aquí sale mucho a relucir, por ejemplo, este pilar de las buenas relaciones con los vecinos. A mí es un pilar que me gusta mucho, porque justo permite ver esa dimensión en lo micro y en lo macro, ¿no? O sea, ya nos platicó Karina, pues sí, en la parte macro son esas relaciones que tenemos a lo mejor como país con el resto de los países. Pero oye, ¿y qué pasa tú? O sea, tú solito, tú Oscar, tú Alejandro, tú
Aida, quien sea, cómo es tu relación literalmente con la persona que vive al lado de tu casa, ¿no? Y con la persona que forma parte de tu comunidad. Entonces, es un pilar muy bonito porque lo puedes ver en todas sus dimensiones. Y justo aquí en este proyecto del colectivo se está viendo, ¿no? Forjan mejores relaciones entre los vecinos y eso permite que se cuiden entre ellos, que se motiven entre ellos y de esa manera pues vamos acabando con otro tipo de violencias como la inseguridad, como a lo mejor estas cuestiones de las típicas riñas entre peleas, entre colonias o entre familias, ¿no? Las vamos sacando. Entonces, es un trabajo muy, muy padre donde la comunidad está totalmente involucrada y eso le da mayor valor y obviamente la comunidad se apropia del proyecto y contribuye por eso es sostenible y por eso está cambiando vidas. Porque yo mismo, como parte de la comunidad, me sumo a este proyecto, trabajo porque se siga manteniendo y comparto esa visión con el resto, ¿no? Y entonces si yo como adulto ya me siento integrado, pues yo mismo voy a transmitir ese sentimiento a los niños y los niños también van a crecer con otra mentalidad, ¿no? Ya vamos a ir dejando fuera estas violencias culturales que traemos de generaciones y pautas de crianza, ¿no? Entonces, de ahí que podemos decir que es un proyecto para construcción de paz positiva, ¿ok? Y ahora les vamos a comentar de otro proyecto que es Paso a Pasito. Este proyecto es en escuelas, se lleva a cabo en escuelas. Si me ayudas, Coque, con la siguiente. Es un proyecto que básicamente lo que hace es, el fin último de este proyecto es disminuir los niveles de violencia en diferentes comunidades en situación vulnerable, ¿no? Trabajamos desde las escuelas y desde los niños. ¿Por qué? Porque cambiar de pronto las mentalidades de los adultos ya es un poco más difícil, ¿no? Han crecido, han vivido así toda su vida, lo hemos dicho aquí, ¿no? Han cotidianizado y normalizado conductas que no deberían de ser así. Pero en cambio, si empezamos a trabajar con el pensamiento y la actitud de los niños, pues vamos a forjar generaciones mucho más conscientes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de aprendizaje experiencial y interiorizando valores y habilidades para la vida. Si me ayudas, Coque, con la siguiente. ¿Cómo nace y cómo llega a este proyecto? Este proyecto actualmente se está llevando a cabo en 5 escuelas en 2 estados de la República, 4 en Yucatán y una en Tampico, Tamaulipas. Son más o menos por ahí de 500 estudiantes impactados y por ahí de 70 docentes. Si me ayudas, por favor. Nuestro digamos que nuestro programa piloto fue en una comunidad en Oxcuscat, Yucatán, que es una comunidad muy al sur del estado, una comunidad en muy alto índice de vulnerabilidad. ¿Y qué pasa aquí? Pues nos damos cuenta, número 1, que los alumnos viven la mayoría solo con abuelos o con tíos. ¿Por qué? Porque los papás tuvieron que emigrar para buscar mejores oportunidades o porque hay madres solteras, ¿no? Y obviamente los alumnos que viven con sus abuelos, pues los abuelos no tienen en la mayoría de los casos educación, ¿no? Algunos ni siquiera saben leer y escribir. Entonces los chicos no tienen con quién apoyarse para resolver una tarea, pero tampoco tienen con quién apoyarse para resolver pues los problemas, digamos que naturales de su etapa de crecimiento, que es la adolescencia, ¿no? Y además viven en comunidades que tienen violencias culturales muy arraigadas, como roles de género, como la idea de que origen es destino, ¿no? Si tú naciste aquí en este pueblo y tu papá le tocó migrar, te toca lo mismo. Tenemos también esta cuestión de, pues, ¿para qué estudias, no? Tú tienes que trabajar, tú te vas a quedar con los animales o con la tierra, o si tú eres mujer, pues necesitas conseguirte un marido, no hay necesidad de que estudies. Tenemos también estas cuestiones en la escuela, sobre todo yo me di cuenta que sabemos que en las comunidades chiquititas el maestro y el padrecito son súper autoridades, ¿no? Y hay maestros que han vivido en esta comunidad y que han estudiado en esta comunidad toda su vida, o que han enseñado en la comunidad toda su vida. Y entonces conocen a toda la generación de hermanitos que ha cursado por esa escuela, ¿no? Y a todos les han dado clases. Y de pronto, antes de que iniciara el ciclo escolar, antes de que los alumnos se presentaran a la escuela, ya teníamos comentarios de los maestros de, ay, este es un Pérez González. No.
va a ser un niño problema, este viene de una familia súper fea, el hermano es así y no sé qué y bla, 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 pobre del que le toque con él. Estamos generando prejuicios y estamos generando ya una etiqueta para el alumno que ni siquiera conoces, que ni siquiera has visto, todavía no se presenta en el aula y tú ya le pusiste un papel que ya predispone a los docentes y predispone al resto de la comunidad a decir, híjole, es que me va a tocar con Pérez González, ¿no? Tenemos también pensamientos de los papás, por ejemplo, de, no, es que ¿por qué mi hija está inscrita en el primero F? Si ella es de excelencia académica, ella tiene que estar en el A, porque en el F están los más burros. Entonces nos dimos cuenta que había un área de oportunidad, porque también esos pensamientos se transmiten a los niños, ¿no? Si yo soy del A, ¿cómo me voy a juntar con los del F si ellos son los burros, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tenemos que resolver esto, ¿no? Y lo que hicimos, si me ayudas con la siguiente, por favor, fue acercarnos a la comunidad. Obviamente tuvimos que pasar por toda esta etapa, digamos, de investigación estadística, y pues tenemos aquí datos muy alarmantes, ¿no? Suicidios en jóvenes, deserción escolar muy alta entre secundaria y prepa, adicciones desde muy temprana edad para los niños. ¿Sí me ayudas? Y estas estadísticas se repiten también, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Que fue el segundo estado donde decidimos incidir. La que sigue, por favor. Y entonces justo llegamos a esta idea de, bueno, sí, yo puedo hacer un proyecto, pero, o sea, yo puedo llegar e imponer un proyecto y a lo mejor sale. Los estudiantes van a asistir a las sesiones porque saben que lo tienen que hacer, pero yo no quiero que sea una obligación, ¿no? Yo quiero que la comunidad se sienta comprometida con esto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues diseñamos una encuesta que se aplicó a toda la comunidad educativa, o sea, padres, docentes, maestros, etcétera, y ellos pudieron detectar varias áreas de oportunidad, ¿no? Entre ellas, la que más resaltó fue precisamente la violencia, las adicciones y el pandillerismo. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a diseñar un proyecto que ataque estas áreas de interés, de estas áreas de oportunidad. Y nos sustentamos precisamente en los pilares de paz positiva, que ya revisamos aquí, en la escalera de la prevención de conflictos de Jay Burton, y en un proyecto que se llama Non-Violence Project, que es muy famoso en Estados Unidos y que pues ataca, o más bien conduce a la no violencia a través del arte y el deporte. Entonces nosotros juntamos lo mejor de estos tres mundos y diseñamos paso a pasito, ¿no? ¿Cuál es la parte innovadora de paso a pasito? Porque todos aquellos que Se nos fue Andy, pero es para que tomemos un respiro. Inhalemos. Exhalemos. Ahorita regresa. Otra vez. A ver, Coque con... Un poco para darle continuidad a esto que estaba diciendo Andy, justo era algo que le queríamos presentar, no solo la parte teórica, no solo la parte del entendimiento de las dinámicas de las violencias y de cómo construir comunidades más pacíficas a través de los pilares, porque es una pregunta que a muchos de nosotros pasamos, que, ok, ya conozco los pilares de paz positiva, ¿y ahora qué hago? Bueno, estos dos proyectos nos ayudan un poquito mejor a dimensionar la cuestión de cómo aterrizarlo en un proyecto. Andy, ¿regresaste? Regresé. Discúlpenme, ya saben, el internet. Bueno, les decía, ¿no? Los proyectos, pues todos son iguales, son 2 horas de una plática de una persona que no conoces, que solo va a tu escuela una vez, a hablarte de cosas que ni entiendes ni te importan, y sales de la plática y ya, se les olvidó a los chavos, ¿no? Entonces, por eso no funcionan. Entonces, la gran diferencia de paso a pasito es, uno, que es un programa continuo, es decir, es todo el ciclo escolar, no es nada más una plática de 2 horas, son sesiones semanales todo el ciclo escolar. Trabajamos primero con estudiantes, con docentes y con padres de familia, porque de nada me sirve a mí estar todos los días en la escuela diciéndole al niño, es que mira, es que no maltrates a tus compañeros, es que no pongas apodos, es que preocúpate por los demás. Si cuando llegan a su casa, lo único que escuchan es, a mí qué me importan los demás, lo que me importa eres tú y preocúpate por ti, que no te interesen los demás.
O escuchan estos dichos que tenemos por ahí, como no, es que el que no tranza no avanza, ¿no? O es que, ¿qué crees? Hoy me metí en la fila de las tortillas, ¿no? Es que hoy no pagué la multa, le di una mordida al policía. Entonces, de nada me sirve estar trabajando con ellos intensamente en la escuela si salen al resto de la comunidad y tienen este bombardeo de violencia de otro tipo, ¿no? O de actitudes y mentalidades que son las mismas que queremos erradicar. Entonces, y además no trabajamos solo con pláticas, o sea, esto es aprendizaje experiencial. A través de cosas que parecen juego, lo que en realidad estamos interiorizando en los alumnos es comunidad, ¿no? Hacer comunidad, hacer redes de confianza, valores, habilidades que les permitan tomar mejores decisiones ante los riesgos típicos de la adolescencia, ¿no? Y obviamente tiene un proceso de seguimiento y de evaluación, porque al final no puede ser un proyecto si yo no puedo medir resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una encuesta psicométrica de habilidades socioemocionales que aplicamos el primer día, antes de que ellos tengan cualquier sesión, antes de que sepan cualquier cosa, aplicamos esta encuesta y obtenemos ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí cosas como, no sé, ¿te importan los sentimientos de los demás? Es una de las preguntas. No, un poco, mucho. Y a lo mejor tenemos valores del no, un poco, ¿no? Pero después de todo el año, de todo el ciclo escolar en el que estuvimos trabajando con ellos todas estas habilidades, hasta el final, hasta la última sesión, vuelvo a aplicar la misma encuesta. Y entonces puedo ver cómo los valores de ese no, de ese un poco, pueden pasar al mucho, al bastante, al sí rotundo, ¿no? Y es ahí donde yo me puedo dar cuenta que verdaderamente hubo una interiorización. Porque yo puedo hacer una encuesta de salida, ¿no? ¿Cómo te pareció esta sesión? ¿Estuvo padre, no estuvo padre? ¿Qué aprendiste? Y ellos pueden memorizar conceptos, ¿no? Ah, pues aprendí que hay que respetar a todos. ¡Qué padre! Pero ¿cómo me aseguro de que ese concepto de respetar a todos lo aplicas en tu vida real, ¿no? Entonces yo con esto le puedo dar un seguimiento. Como es todo el año, pues es un trabajo continuo. Estoy trabajando con docentes que ellos en sus propios grupos están implementando las mismas dinámicas y eso me garantiza una paz sostenida, eso me garantiza un cambio mental y actitudinal que en el largo plazo puede ser escalable y puede ser apostar por el cambio sistémico de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos que vieran con estos proyectos, como ya se los comentó Coque, es que los proyectos para la paz son posibles. De verdad se puede llevar a la práctica la construcción de paz positiva. Y no necesitamos hacer proyectos así tan grandes como estos. Basta con acciones cotidianas, ¿no? Porque también el firmar este compromiso con la paz viene desde tu propia persona. ¿Cómo me voy a sentar yo aquí a decirles, no, si trabajen por la paz, cuando yo misma doy mordidas, cuando yo misma hago trampa, copio en el examen, ¿no? Cuando yo misma critico a mis compañeras, etcétera, ¿no? Entonces, pensemos en pequeño, pensemos en esas microacciones que nosotros día a día podemos hacer. Y poco a poco, ahora sí que paso a pasito, vamos a ir adquiriendo todas las habilidades y todas las actitudes y mentalidades para poder llegar a diseñar un proyecto pues ya más sostenible, ¿ok? Perfecto, pues gracias, Andy. Pues continuando en esta línea, ¿no? Andy mencionaba, ya vimos como esta parte teórica de los conceptos base, ya lo vimos aplicado un poco en la práctica, pero ¿por qué es importante hablar de paz? Y creo que en esta parte todos tendríamos muchísimo que aportar. Cada uno de nosotros viene de un contexto diferente, viene de ciudades distintas, de estados diferentes, donde las situaciones de violencia y de paz se ven de una manera y se viven de una manera distinta cada día. Entonces, ¿por qué es importante? ¿No? El mapa que vemos ahorita en pantalla es un mapa que sale en el índice, lo podemos visualizar ahí en el Instituto para la Economía y la Paz, en una línea del tiempo interactiva impresionante. Ojalá y tengan el tiempo de poder entrar a visualizarla. Y este es un mapa de 2015, ¿no? Si vemos, así era cómo estaba nuestro país en 2015 en cuestiones de violencia, digo, en cuestiones de paz, ¿no? Aquellos estados que estaban en un verde mucho más sólido y conforme van avanzando hacia el rojo es este deterioro de la paz.
En 2015 veíamos todavía varios estados que están colorados de un verde intenso y que van bajando poquito a poquito. Coque, ¿nos apoyas con el otro, por favor? Y de este lado vemos cómo estamos hoy, ¿no? Cómo está este índice hasta el 2020 y cómo podemos ver, ¿no?, estos dos mapas y ver cómo se ha ido deteriorando poco a poco en cada uno de los estados del país. Cada uno de nosotros viene de lugares diferentes, podemos ubicar nuestro estado y ver cómo hemos ido pasando de unos tonos hacia otros que se van tornando un poco más severos, ¿no?, más graves. Hemos visto esta disminución de paz y cómo ha ido ocurriendo y cómo se ha ido deteriorando con el paso de 5 años, ¿no? Coque, ¿le puedes dar al que sigue, por favor? En esta parte tenemos, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con esta parte de estadísticas, ¿no? Porque ¿dónde estamos parados hoy? Y veíamos este cambio en el mapa, ¿no? Y vemos que al menos en el año 2020, en el índice de paz México, pues vemos un deterioro de un 4.3%, ¿no? Realmente nuestras cifras van empeorando y es algo que ha venido ocurriendo en esta tendencia. En estos últimos 5 años veíamos el cambio en el mapa, vemos cómo van cambiando esos estados y hablamos de una cifra de un 27.2%, ¿no? La tasa de crímenes por delincuencia organizada ha ido creciendo en nuestro país. Simplemente en 2020 hablábamos de una tasa de un 24%. Y si nos vamos moviendo en el índice, pues van apareciendo más estadísticas, ¿no? De 2015 a 2019, nuestra tasa de delitos de violencia subió un 40%, y si nos vamos únicamente a esos delitos sexuales, fueron un 60%. Vemos diferentes estadísticas en el índice, encontramos también el tema de homicidio, ¿no? Como en este rubro de 15 a 44 años, pues es este homicidio la cuarta causa de muerte más frecuente, ¿no? Tenemos ahí estadísticas en niños, vemos también el tema del costo de la violencia, me parece que es justamente, ¿no? El costo de la violencia, el índice lo calcula desde diferentes áreas, ¿no? Cuánto es este dinero que está dejando de producirse, cuánto nos va a costar estos gastos funerarios, ese dinero que ya no va a percibir las familias, ¿no? Esta metodología viene completa dentro del índice y nos habla de que es 8 veces lo que se invirtió en salud y 6 veces lo que invertimos en educación, ¿no? Y si nos vamos a calcularlo de una manera per cápita, a cada uno de nosotros en 2020 representó 36,000 pesos de cada uno, ¿no? Que es 5 veces pues el salario promedio que tiene un trabajador. Este dinero, si lo pudiéramos invertir en diferentes áreas, pues imagínense todo lo que se podría hacer, ¿no? México tiene uno de los menores gastos en seguridad interna, ¿no? Veíamos ahí el comparativo de la OCDE, y únicamente el 0.7% del PIB de nuestro país se invierte en este punto. En el año 2019, en el índice se hablaba por ahí de una tasa de impunidad de un 97%. Entonces hay muchas cosas que mejorar en ese sistema, ¿no? Y en cuanto a corrupción, que si bien es algo que manejamos en los pilares, pues vemos cómo ha ido también deteriorándose, ¿no? El Fondo Económico Mundial nos habla de cómo ha ido descendiendo en todas estas posiciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues realmente vemos un país, vemos unas cifras, cada uno de nosotros conoce realidades distintas. Si nos metemos a leer el índice y nos vamos yendo por cada uno de nuestros estados, pues podemos ver diferentes estadísticas y cosas que nos han ido afectando y que están hoy en nuestro entorno, ¿no? Y entonces desde este contexto, desde estas realidades, pues hoy es muy importante hablar de paz, ¿no? Hoy es muy importante las cosas que cada uno de nosotros va haciendo en su día a día, los proyectos que vamos integrando, estas nuevas ideas, el simple hecho de sumarse a una red, ¿no? Donde podamos hacer comunidad, donde podamos hacer este nexo para seguir trabajando y empezar a enfrentar estas realidades, ¿no? Cómo desde nuestro quehacer podemos ir transformando todo esto que hoy vemos en nuestro país y que es esta realidad latente que poco a poco podemos ir cambiando. Creo que le puedes dar a la otra, por favor. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer, ¿no? Ya hemos visto aquí algunos ejemplos, pero a nivel personal, y empezando de verdad desde cada uno, pues ¿qué podemos hacer? Estar muy atentos a nuestro entorno. A veces estamos muy absortos en nuestro día a día, en nuestros problemas, en el trabajo, en las cosas que tenemos que hacer, y dejo de percibir realmente todo lo que hay en mi exterior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez voy en el camión y no me doy cuenta que en la calle hay niños pidiendo dinero, que tal vez hay un niño que está de payasito al frente, que en el coche de al lado se van gritando, están violentando tal vez a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en mi entorno? ¿Qué pasa? Estar atento y estar receptivo también a que hay a mi alrededor. 2, identificar las violencias. Hace rato Clarito nos presentaba este iceberg de Galton, ¿no? Y veíamos estos 3 tipos de violencia. Sale, ¿dónde estoy yo, ¿no? ¿Cuáles de esas violencias identifico en mi persona? ¿Cuáles son esos pensamientos, esos temas culturales que yo también traigo bien arraigados?
porque a veces me intento hacer consciente, ¿no? Voy viendo, empiezo a conocer de este tema, pero es bien importante, ¿cuáles son esas violencias que yo ejecuto contra mi entorno, contra mí mismo? Y entonces, a partir de ese identificar, pues pasamos a este tercer paso de desactivarlas, ¿no? Si yo comienzo a hacerme consciente sobre cuáles son estas violencias que yo ejecuto, pues bueno, la siguiente vez puedo pensarlo mejor y decir, ¿sabes qué? No, ¿no? Detener este tren de pensamiento, tratar de detener mis acciones y entonces desde la conciencia empezar a hacer un cambio en mis propios actos. Estos son como 3 pasos a nivel personal. Realmente hay muchas personas que dicen, ¿no? De repente vemos la violencia como algo muy grande, la paz como algo tan complejo, pero si empezamos desde cada uno de nosotros, desde nuestras propias actitudes, pues créanme que ese simple desactivar de las violencias personales va abonando a esa construcción de paz global. Y si cada uno de nosotros somos capaces de irlas desactivando, de ir permeando estos conocimientos, compartirlos con más personas, salir de la sesión y contarle a alguien, ¿no? A mis amigos, a mi familia, fíjate que hoy escuché esto, ¿no? Hoy aprendí de tal cosa. Y todo aquello que podamos ir permeando en nuestro entorno va a ir sumando a que esta paz se vaya haciendo cada vez una realidad. Por último, vamos a pasar ahora sí a las dinámicas. Y en esta ocasión nos vamos a dividir en breakout rooms. Y en esos breakout vamos a platicar 2 cosas, ¿no? Que van muy de la mano. ¿Cuáles son aquellos pilares? Ahora que ya los vimos como un poquito más a fondo, ¿cuáles son esos pilares que yo identifico que están en mi quehacer, ¿no? En los proyectos que tengo, en las organizaciones en las que colaboro, en mi trabajo, o incluso a nivel personal, ¿cuáles son esos pilares? Esta pregunta se las hemos venido haciendo casi desde el registro, ¿no? ¿Cuáles son los pilares que más te interesan? ¿Por dónde crees que va tu trabajo? Abordaban ya algunos en sus videos, y ahora que ya los vimos un poco más a fondo, sale, ¿cuáles son esos pilares que estoy identificando? ¿no? Y cómo los llevo en mi proyecto, ¿no? Esta parte de qué estoy haciendo para crear esta paz sostenida, bueno, pues a través del proyecto que yo tengo, estamos aplicando estos pilares, ¿no? Y la manera en que yo veo aplicado este pilar es de esta y esta manera. Veíamos ahí el video de tomate, ¿no? Ahí colectivo decía, bueno, hacemos murales, sale, ¿qué buscamos? ¿no? Pues esta parte con los vecinos, ¿no? Estas buenas relaciones, el ir integrando, incluso los libres flujos de información con las asambleas que ellos generan dentro de las mesas de trabajo y de diálogo en las comunidades. Sale, ¿cómo lo están aplicando? Pues de esta manera, ¿no? A través de talleres, a través de asambleas, a través de diferentes cosas. Entonces, nos interesa que vayamos identificando cada uno de nosotros en esos proyectos o en ese quehacer diario, pues cuáles son mis pilares y cómo los estoy llevando a cabo, ¿no? Cómo los estoy ejecutando en este día a día. Coque, ¿nos das indicaciones para los breakouts? Ya están armados los grupos, entonces ahorita les va a aparecer un mensajito y pues nada más le van dando acceso a esto. Cada uno de los grupos va a tener uno de nosotros, alguno de los moderadores, y vamos a ir dirigiendo el diálogo. Vamos a tener 15 minutos, a las 10:45 regresamos a esta sala común, no se vayan, y ya regresamos a preguntas-respuestas, indicaciones finales para las próximas sesiones. Entonces, para no robarles más de su tiempo, ahí les está apareciendo el mensajito a todos. Mara, ¿me apoyas con la sala 4? Uh-huh. ¿Qué les parecen este tipo de sesiones? ¿Verdad que son muy enriquecedoras conocer sobre el trabajo de otras y de otros? José, apenas te iba a ceder la palabra, pero creo que te me trabaste. ¿Andas por ahí? Creo que sí se nos trabó. Raquel, cuéntanos, ¿cómo te fue? Padre, me tocó con chicos de mi distrito y bueno, ay, no la veo. Bueno, con otra chica que era de Puebla, entonces estuvo muy padre porque vemos como qué tipo de proyectos se realizan ya, o sea, ya realizamos en nuestras comunidades y a lo mejor darle otro tipo de enfoque. O sea, por ejemplo, yo apoyo en una organización que se llama Colonias de Vacaciones, donde nos llevamos a niños en presencial, nos los llevamos a comunidades, bueno, les decimos barrios, esencialmente de escasos recursos, una semana de vacaciones. Y como decía Andy, o sea, ver de que esa semana no nada más sea una semana, sino como de ver qué tipo de actividades podemos hacer para que esta semana se convierta como en su día, igual y no día a día, pero que sea como un cambio sistemático en su comunidad.
Y estaría increíble poderlo hacer como desde mi Club Rotaract o ver de mi Club Rotaract ayudar a impactar en colonias o que sea como que sea algo más en colonias, estaría increíble. Y el proyecto de David, que es desarrollar tecnología a partir de capacitación de los talentos humanos en México. Gracias por compartir. Valeria González, cuéntanos. ¿Cómo te fue? Ay, estuvo bien padre. La verdad es que ahí estuvimos compartiendo de los proyectos en los cuales pues estábamos trabajando, los que estamos ahí, me tocó con Mara. Y al final nos quedamos como que a la mitad de los proyectos en los cuales ella está trabajando y que también están muy padres todos los que platicamos ahí. La verdad creo que el hecho de, como mencionas, de poder compartir los proyectos y crear esa red y que tengan mayor alcance, es algo muy bonito. La verdad es que me llevo muchos aprendizajes de esa pequeña reunión y comentarios acerca de los proyectos, entonces me gustó mucho. Gracias, Valeria. Mallory, ¿andas por ahí y ya te me fuiste a Ciudad de México? Mallory, ¿estás ahí? Había tenido un problema con su micro, estaba en mi sala. No, ya, creo que ahí me escucho. Te escuchas muy bien. Perfecto. Hola, pues la verdad es que fue muy enriquecedor conocer, creo que a veces hacemos proyectos y no medimos el alcance o somos muy conscientes de todo el impacto que puede tener en la sociedad, ¿no? Basado, o sea, que sabes que tu proyecto influye en un tema de paz colectiva hacia toda una sociedad. Entonces, cuando eres consciente de eso, creo que lo puedes maximizar y seguir uniendo a más gente. Entonces, me dio mucho gusto conocer los proyectos de todos. Súper, gracias, Mallory. Ingrid, una, qué chida está tu silla, se ve que está súper cómoda. Y dos, cuéntanos, ¿cómo te fue? Sí, gracias. Pues yo estuve igual en el equipo de Mara, la verdad estuvo muy, muy impresionante escuchar los proyectos de los demás. Creo que son proyectos que emplean varios pilares de paz positiva. La verdad, todos los que hablamos, estábamos trabajando en más de 2 pilares de paz positiva, lo cual pues fue muy motivador de escuchar y sí nos quedamos con ganas de escuchar más de los proyectos de Mara, pero la verdad sí creo que fue muy bueno escuchar las experiencias de los demás y saber que hay muchas personas que están trabajando en cosas que también te interesan a ti. Gracias, Ingrid. Mara, andas arrasando, andas como Thalía. Pues por última participación, no sé, Estrella. Alguien de mi equipo, Estrella Durán. Si estás por ahí. Porque nuestro representante grupal era Emanuel, porque teníamos nuestro representante para compartir la experiencia. Ok, bueno, pues te cedo la palabra, Emanuel. Ok, muchas gracias. Pues sí, creo que la palabra clave aquí es enriquecedor. Yo creo que formar estos grupitos nos sirve mucho a todos. Entonces, por ejemplo, nosotros nos dábamos cuenta que muchos también de nuestros proyectos involucraban 2 o 3 pilares de paz positiva, no solamente uno, ¿no? Entonces yo creo que también esto es algo muy, muy bonito de que podemos como incidir en varias áreas con nuestro proyecto, ¿no? Entonces también, por ejemplo, a mí me tocó trabajar otra vez con Cari, porque en la reunión pasada también me tocó trabajar con ella, pero también conocí a otras 2 personas que pues yo no tenía el privilegio de conocer anteriormente. Entonces creo que siempre es como enriquecedor el trabajar con más personas y conocer otros proyectos y donde también nosotros, como decía Ingrid, que también nos interesan y que a lo mejor podemos sumar, ¿no? Entonces creo que ese es como un resumen de la experiencia que tuvimos ahorita. Muchas gracias, Emanuel. No sé si Estrella andes por ahí ya que te mencioné y si no... Faltó de mi equipo, pero súper breve que... ¿Quién hay de tu equipo tú? De Docracia, Luis. Suri, Giselle y Cristal. Estuvimos platicando un poquito, Suri, sobre los proyectos que tienen.
Giselle sobre lo que pretende hacer y lo que le ha servido pues ahora estas charlas. Y Cristal y Giselle son del mismo club, entonces pues ahí ya se conocían, pero las conexiones siempre son buenas. Suri se puso a nuestras órdenes y algo vamos a hacer entre nosotros. Más adelante van a ver. Súper. Andas muy participativo, Suri. Eso me da muchísimo gusto. Bueno, pues, Francisco Montier, ¿andas por ahí? Oigan, pues. Sí, por aquí ando, por aquí ando. Cuéntanos. Pues me tocó participar con los compañeros Iván, Sharon y Estrella, y yo creo que además se vio la diversidad entre trabajar como organizaciones civiles y como, me parece que era Iván, si no mal recuerdo, chico Rotarac, y cómo cada quien puede desde sus proyectos, desde sus actividades, hacer diferentes actividades que tienen que ver con los pilares de paz. Y bueno, estuvieron muy interesantes. A lo mejor los primeros empezamos a identificar en qué parte iban los pilares en nuestros proyectos, pero por ejemplo Estrella pues ya los tenía bien identificados y de hecho decía que sus proyectos estaban basados en los pilares de paz, ¿no? Entonces también fue interesante saber cómo esas perspectivas también de trabajo, tanto de organizaciones como Rotaract, así como quienes vamos identificando los pilares, como quien ya los tiene bien identificados. Gracias, Francisco. Bueno, chicos, ya no les vamos a quitar un poquito más de su tiempo. Les agradecemos por estar aquí, por aguantar estas 2 horitas de sesión, pero, y se lo reitero, esto lo queríamos compartir justo para tener un punto de partida en común, para saber dónde están nuestros proyectos, dónde están nuestras causas. Algo que nos gusta mucho y esperamos que se siga fomentando con el resto de los integrantes de la red es que encontremos causas y proyectos similares o acciones que nos interesen con cuáles queremos colaborar y compartir. Ese es uno de los puntos principales de la red. Espero que hayan mandado sus videitos porque esto también va a servir para identificar más causas, retomar este proyecto de convertirnos en el micrófono de sus actividades. No duden en aprovechar el grupo de WhatsApp, compartir sus eventos, compartir sus foros. Y aquí rápidamente voy a hacer un pequeño ejercicio que se me acaba de ocurrir. Vayan todos, agarren su teléfono y denle like a la página. Si no lo han hecho, de Un México Más Fuerte, ya como se habrán dado cuenta, pues cambiamos el nombre de la red. Y si no lo han hecho, pues háganlo. Y en segundo punto, compartan la red, compartan la página. Todo mundo váyase ahí a su Facebook, que seguramente ya lo tienen ahí muy identificado. Busquen la página de Un México Más Fuerte e inviten a sus amigos y a las personas que contribuyen con ustedes a que le den like a la página, porque esto nos va a ayudar a tener un foro más grande, a convertirnos en este micrófono. La verdad, nosotros aquí, tanto Andrea, Clarito, Mara, Karina y su servidor, pues nada más cumplimos como facilitadores y como punto de partida de esta red, pero la red son ustedes. La red al final se va a complementar con sus proyectos, con sus actividades, con sus iniciativas y con sus causas. Entonces, solo nosotros queremos ser este micrófono para que la voz de ustedes suene más fuerte. Y así. ¿Dudas, quejas, sugerencias, comentarios, amenazas? ¿Todo claro o todo oscuro? Pues yo reiterarles mi agradecimiento, Jorge, no me equivoco, Coque Perales, y pues yo sé que soy uno de los más veteranos o el más veterano de todos ustedes, pero como decíamos nosotros en Cruz Roja, exprime todo el conocimiento, toda la experiencia que un servidor tiene. No sirve de nada tener experiencia si no la compartes. Les reitero, pongo mi teléfono, mi correo electrónico, en lo que yo pueda contribuir en mucho o en poco, estoy a sus órdenes. Tenemos, gracias a Dios, muchísima experiencia en derechos humanos, en servicio público, y les reitero, en lo que yo pueda contribuir, en lo que yo pueda aportar y en regresar lo mucho que yo estoy recibiendo por parte de todos y cada uno de ustedes, tengo esa responsabilidad de retribuir. De antemano, Coque, te agradezco muchísimo la invitación y quedo a sus órdenes.
Muchas gracias, Suri. Y vas a ver que sí te vamos a tomar la palabra, te vamos a contemplar para este punto de formaciones, para ver si nos apoyas con un tema de derechos humanos. Lo platicamos y vamos viendo en agenda, a lo mejor para el segundo semestre del año. ¿Algún otro comentario? Más que encantado, Coque. Temas de derechos humanos, los que requieran, al contrario. Marita, ¿nos quieres apoyar con la explicación de la tarea? Oigan, hagan sus tareas. Sí. Sí, o sea, digo, más que el tema de dejar tarea o no, es que pues se lleven algo concreto de cada una de las sesiones, ¿no? Finalmente, la primera sesión, pues este video de presentarse, la intención es que ese contenido se vaya compartiendo en las páginas y pues mientras más alcance tenga la página, pues más alcance van a tener sus videos y sus proyectos, ¿no? En esta difusión. En esta sesión, lo que les vamos a pedir es, pues algo que ustedes ya tienen bien avanzado porque ya lo platicamos en los breakout, es que nos cuenten cuál es su proyecto o qué proyectos están trabajando, qué pilares identifican en ellos y cómo los ven aplicados, ¿no? Algo de lo que platicábamos ahorita en los breakouts, ¿no? Mi proyecto incluye este y este otro pilar y, por ejemplo, ¿no? Este pilar lo veo aplicado en mi proyecto de esta manera, ¿no? A través del tema de transparencia, a través de la información que yo comparto, a través de las capacitaciones, ¿no? Ustedes ya sabrán cómo lo están aplicando y en eso va a consistir. El formato es libre como ustedes quieran, si no los quieren escribir en una página, en una cuartilla, en un Word, si lo quieren poner en una presentación de PowerPoint, si prefieren un mapa mental, como ustedes quieran, ¿vale? O sea, el formato es libre, nada más, pues nos los hacen llegar vía correo, ahí al correo oficial, y pues tendríamos igual, ¿no? Hasta un día antes de la siguiente sesión, que es en un mes, entonces tenemos tiempecito para que lo vayan trabajando. Como niños en la escuela, no lo dejen para el último día, porque ayer muchos andaban corriendo con que ya es hora, no puedo subir mi video, no lo puedo enviar, pesa mucho, ¿no? Entonces, no lo dejemos a la última hora como muchas cosas. Tenemos tiempo, ¿no? Pero pues tratemos de irlo avanzando a la brevedad. De todos modos, les vamos a ir mandando recordatorios pues para que no se quede en el olvido y que una noche antes estemos corriendo otra vez. Y Coque, ¿nos das fecha última sesión? Ah, también, dato curioso. Les puse en el chat de aquí de Zoom una liga para un Forms de evaluación para saber cómo se están sintiendo en las sesiones, qué les gustaría que se mejorara de la primera y de la segunda, ¿no? Siempre su opinión y su retroalimentación es súper valiosa para todo el equipo. Ahora sí, Coque. Bueno, chicos, les comentamos que la próxima sesión, antes de esto, queremos moverla a día domingo, a un horario un poquito de 10 de la mañana. Sabemos y entendemos que hay personas en diferentes zonas horarias. Para los de allá de Ensenada los estamos haciendo levantarse a las 7 de la mañana que entren a capacitación. Entonces, queremos moverlo un poquito, si están todos ustedes de acuerdo, para que pues, podamos tener un poquito mayor de aforo, un poquito de mayor de asistencia. Y eso como en primer vertiente. Y en segunda vertiente también queríamos como preguntarles si algunas de estas sesiones les gustarían que fueran transmitidas en la página. O sea, no tienen que responder ahorita, no es algo como que ocupemos una respuesta de inmediato, pero que sí se lleven a la tarea esto de irlo pensando, irlo evaluando como para futuras sesiones que vamos a estar realizando. Si no me equivoco, bueno, más bien no me equivoco, la próxima sesión va a ser el 18 de abril, entonces les estamos dando chance para que se vayan a gusto, vacaciones de Semana Santa, quienes tienen vacaciones, y nos vemos el 18 de abril a las 10 de la mañana. Como quiera, les estamos recordando en el grupo, les estamos mandando correitos, y no olviden hacer su evaluación. David, ¿tienes algo que comentarnos antes de retirarnos? Nada más una pregunta. En el formato que mandaron veo que viene como marcar qué sesión, entonces habría que llenarlo 2 veces, uno para la pasada y otro para ahorita. Sí, por favor. Sí, okay. Porque no habíamos hecho la evaluación de la sesión pasada. Entonces los que estuvieron ya en la primera y la segunda, pues sería súper importante su retro. Yo nada más antes de concluir, por el chat les mandé un artículo
para terminar de ver los tipos de violencia. Ojalá lo puedan revisar y cualquier cosa quedamos a sus órdenes.